Aries, bienvenidos a esta lectura trimestral. Aquí vamos a ver cómo cierras el mes de abril, vamos a ver cómo viene el mes de mayo para ti y también el mes de junio. Vamos a iniciar entonces con la energía de las cartas del cierre del mes de abril, con las cartas del propósito de vida, y te dicen que vas a estar conectando muchísimo con la naturaleza, con el medio ambiente. Eso va a ser importante para ti como propósito de vida para elevar tus energías, o incluso podría estarte indicando de que este final de mes de abril recibes algún tipo de invitación o formas parte de algún tipo de actividad en protección del medio ambiente, en protección de la naturaleza, de los animalitos. Está esa energía a tu alrededor de que eres un ángel en la tierra, y la conexión con estas causas nobles, con estos voluntariados en general, principalmente con sembrar arbolitos, la protección del medio ambiente, reciclajes, te van a estar ayudando a elevar tu energía. Así que pueden ser también actividades que utilices durante este fin de mes para que mantengas siempre tu energía vibrando en alto. La conexión con la naturaleza te va a ayudar muchísimo. La energía que vas a tener cerrando este mes, vamos a ver cuál es la energía para ti. Esta es la carta que quiere hablarte, Aries. Tiene la carta del silencio. Mira, la tranquilidad, la meditación, una energía de estar en silencio, estar en paz. Pues cuando veo esta carta para ti, estos colores me marcan muchísima paz, muchísima tranquilidad. También podrían estarte indicando de que cierras el mes con una energía en donde hay cosas que tal vez podrías arrepentirte de no haber dicho. Con esto te dan la invitación a que siempre con mucho amor, con mucho positivismo, saques de tu corazón, digas ciertas cosas, Aries, que tal vez has tenido ocultas, guardadas, que no has querido compartir. Podría también estarte hablando de esas situaciones con otras personas hacia ti que podrían acercarse a querer aclarar algo contigo. Esas son las energías con las que estamos cerrando el mes de abril. Vamos a ver también las cartas del tarot, qué predicción tienen para ti. Mira, tienes la carta del 6 de copas. Y apenas vi esto, me recordaron tus guías, momentos lindos de tu infancia. Vienen esos recuerdos cerrando esta semana de conexiones con personas importantes, amistades que tal vez tenías mucho tiempo que no veías, seres queridos que van a estar conectando nuevamente contigo, reencuentros también. Y escucho de parte de tus guías de que aquí se extraña a alguien y esa persona podría estarse comunicando contigo, o también te está indicando de que te extraña también esa persona. ¿Qué más? ¿Cuáles son las energías para ti? Tienes la carta de la torre. Viene un final, viene una situación que finalmente termina, un capítulo que se va a estar cerrando durante esta última semana del mes. Así que me están indicando de que todo esto te va a estar llevando a esa nueva etapa. Para que inicie algo nuevo hay algo que tiene que terminar. Entonces terminas justamente el mes de abril con algo que acaba. Vamos a aclarar esa carta, a ver para algunos de ustedes qué es lo que podría estar acabando. Tienes la carta del Rey de Oros, una situación de dificultad económica. Termina una situación de dificultad económica. Esto también podría significar de que hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo un cambio de empleo. Dejas el trabajo o hacen que dejes el trabajo que tienes actualmente, pero me están indicando tus guías que eso que termina te va a abrir las puertas de algo muchísimo mejor, porque vas a poder lograr con esta carta del Rey de Oros obtener una posición económica importante. Recuerda, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Si algo termina, tienes que darle tiempo para que se abra una nueva puerta. Pero sí me está llegando una energía de que hay algunos de ustedes que este cambio tal vez incluso es hasta voluntario. Tú te vas a ir de un lugar donde ahora renuncias y se te abre la puerta inmediatamente, y tal vez por eso es que te vas a un mejor empleo. ¿Qué más? Tienes la carta del 8 de bastos. Terminas esta semana del mes de abril recibiendo muy buenas noticias, recibiendo mensajes positivos, recibiendo mensajes que te van a alegrar. También me está llegando un mensaje para ti de que hay algo que tú dabas por perdido, que lo vas a lograr recuperar. Hay algo que tú pensabas que ya eso no iba a funcionar en tu vida, o que esas cosas habías perdido el tiempo, tú habías perdido el tiempo con eso, y me dicen tus guías de que no. Ven esa buena noticia de que todavía hay la oportunidad de rescatar o de salvar algo. Bien, me mantienes al tanto en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos y puedas recibir esos mensajes y activarlos en tu vida. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías, de tus ángeles. ¿Qué es lo que Dios, el universo, quiere que tú sepas cerrando este mes? Tienes la carta de escucha a tu intuición. Cierras el mes de abril en silencio, meditando, conectando con tu intuición, conectando con esas energías positivas a tu favor. Y lo principal es que te dejes llevar por tus corazonadas, que te dejes llevar por tu intuición, que te dejes llevar por esa
energía divina externa a nosotros que nos llena de mucha magia, de muchos milagros. Bien, vamos a responder una pregunta que puedas tener interactiva, así que piensa en una pregunta que tengas de sí o no, a ver cuál es la respuesta que te dicen tus guías. ¿Listo? Si necesitas, pues ponle pausa para ver cuál es la respuesta que te dan. Y la respuesta a la pregunta que tienes de sí o no es un no. Bien. Vamos a ver el mes de mayo. ¡Wow! Increíble, ya estamos a mayo, pronto junio y ya es mitad del año. El arcángel que te acompaña el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida, que puede ser literal tu propósito de vida o qué hacer para elevar tu energía cuando te sientas en algún momento de bajón energético. ¿Listos? En mayo tienes la carta de las cartas del oráculo, las cartas del tarot. Aquí te está indicando de que tú tienes cierta habilidad, ciertos dones para poder discernir las respuestas y recibir guía de parte de Dios, de parte del universo, de parte del más allá, para ti misma o incluso para ti mismo o para ayudar a otras personas. Así es que hay algunos de ustedes, Aries, que tienes cierta conexión con la metafísica, cierta conexión con lo espiritual, ya sea por medio de las cartas del tarot, por medio de las cartas de oráculos, por medio de la adivinación o cualquier método que conecte con algún don espiritual que tengas, que puede incluir incluso hasta sanación. Algunos de ustedes, esta energía podría estar indicando pues de que sientes cierta atracción por aprender acerca de cosas de adivinación, del tarot. Podría estar indicando que tomas una consulta o tú buscas una manera de aprender un poco más. Y la energía que vas a tener durante el mes de mayo, vamos a ver. Y pues para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com, pues ya que te dice que puedes que tengas una consulta. jtarot7.com, ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y qué contiene cada una. Incluso también tengo una videollamada, así que puedes escoger ahí la que conecte mejor contigo. La energía para el mes de mayo. Tienes la carta de soltar. Es un mes en donde tú vas a estar liberándote de apegos. Es un mes en el cual tú vas a poder finalmente decir, ¿sabes qué? Estas cosas que no han estado funcionando, estas situaciones, estos pensamientos, estas actitudes que no me han estado ayudando, que han estado bloqueando mi camino, es el momento de soltarlas, es el momento de dejarlas ir. Y de ahora en adelante esto no me va a estar afectando más. Veo desapego para ti durante el mes de mayo, Aries. Y esa es una energía que te va a permitir incluso liberarte. Me marca también de parte de tus guías de que hay algo que finalmente, un peso que te vas a lograr quitar de encima. Eso podría ser como una situación del pasado que vienes arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y durante el mes de mayo va a estar la oportunidad de que lo trabajes, lo sanes y te quites ese peso de encima. Recuerda que todo esto es una guía de lo que viene para ti. Depende de tus acciones y si quieres recibirlo o no, si las cosas se dan de esa manera o no. Mantente siempre con una actitud positiva y recuerda tomar acción. ¿Qué más viene para ti durante este mes de mayo? Vamos a ver. Ya tienes, esta carta te quiere hablar, esta también. Veo recuperación con este 9 de bastos. Es una herida que vas a estar sanando durante este mes. También me están hablando de esa energía en la cual vas a encontrar a alguien que va a empatizar bastante contigo. Incluso podrías estar conociendo a una nueva persona durante este mes que ha vivido una experiencia bastante similar a la tuya. Vas a estarte sintiendo identificado con la historia de otra persona. Puede también significar de que hay personas que vas a estar conociendo, porque sí veo que vas a estar conociendo a nuevas personas durante este mes y que ellos se van a estar identificando con tu historia de vida, con lo que ha sucedido contigo. Y tal vez esto podría crear algún tipo de conexión en la cual estas personas ahora llegan a ti buscando ayuda, buscando una guía, buscando una forma de poder comprender lo que está sucediendo. Y de esa manera mantener esa esperanza de que pueden llegar a superarlo. Hay algo muy fuerte con eso, de que hay una situación de que conectas con alguien que ha vivido una experiencia por la que tú estás pasando y esa persona te va a estar dando ciertos tips, ciertas ideas, ciertas recomendaciones, consejos de cómo lo logró. ¿Qué más tenemos para ti? Mira, 10 de copas. Este es un mes en donde finalmente aquí vienen reuniones con familiares, con seres queridos. Veo bastantes invitaciones, veo también con esto alegrías, felicidades a tu alrededor, conexiones con personas importantes en tu vida, reuniones, encuentros, actividades también al aire libre. ¿Sabes? Me marcó así como una energía, como un círculo alrededor de una fogata, tal vez un círculo espiritual, una noche de tambores con la luna llena. ¿Hay algún tipo de actividad así que usted podría estar organizando o que vas a recibir alguna invitación o vas a ver que hay una actividad y tú dices, uy, yo quiero ir? Ve.
No lo dejes solamente como que, yo quiero ir. Busca la manera y la situación para que puedas lograr estar en esa actividad. Porque siempre lo está marcando así como un círculo de sanación, un círculo de tarot, un círculo como para hablar acerca de sus experiencias y sanación. ¿Sabes? Como cuando hacen algún tipo de terapia en grupo y colocan a todas las personas en un círculo alrededor de la silla y está pues quien está dirigiendo el grupo, está en el centro. Esa energía es la que me la están marcando para ti. ¿Qué más? Y mira, la carta del 6 de bastos. Mayo es un mes en donde viene victoria para ti en diferentes aspectos, así que está pendiente a mis publicaciones. Pues voy a estar allí haciendo los videos para el mes de mayo, con lo que viene para trabajo, dinero, amor, así que ahí podemos entrar mucho más en detalle en dónde es que viene este éxito para ti. Ahora te está indicando de que mayo en general es un mes de triunfos, un mes de éxitos, un mes de reconocimientos para ti, un mes en donde te levantas, en donde al quitarte este peso de encima, en donde encontrar a esta persona que conecta contigo, con tu experiencia de vida, con tu situación, al poder identificarte con esta energía, logras sanar y logras elevarte con esta carta del 6 de bastos. El mensaje de parte de tus guías, el mensaje divino para ti en el mes de mayo, vamos a ver cuál es. ¿Listos? Tienes recuperación, sanación, recuperación. Justamente lo que te estaba indicando acá, esto es una gran confirmación. Viene esa energía de recuperar tu energía, valga la redundancia, de recuperar tu fe, de recuperarte en general. Dicen tus guías de que eso que tanto has estado esperando, esas buenas noticias finalmente se manifiestan en tu vida durante el mes de mayo. Ahora, vamos con la pregunta interactiva. ¿Tienes una pregunta en mente? De una pregunta de sí o no. Estas cartas para que veas, mira, te pueden responder sí, te pueden responder escoge una nueva dirección, no te detengas, no es certero, viene algo mejor, sí o reconsidéralo. Así es que, teniendo esto en cuenta, haz una pregunta en tu mente de sí o no y vamos a ver cuál es la respuesta que te dan tus guías para este mes de mayo. ¿Listos? Si necesitas más tiempo, presiona pausa y piensa tu pregunta. Esta es la carta que te lo va a responder y la respuesta a la pregunta que tienes es un sí. No puedes hacer la misma pregunta que hiciste en el mes de abril. Vamos a ver ahora en el mes de junio. ¿Cuál es la carta del propósito de vida? Que como te indico puede ser literal tu propósito de vida o puede ser qué hacer para elevar tu energía. ¿Estamos? Sanación. Tienes energía de sanación. ¡Wow! Justamente aquí tienes la carta de la recuperación y ahora en junio tienes la carta de energía de sanación. Te indica que tú tienes una habilidad energética de sanación importante para tu propósito de vida, que puede ayudarte a ti a balancear tu energía y también a balancear las energías de otras personas. Tú tienes ese don natural. Incluso cuando llegas a algún lugar, puede que la vibra cambie automáticamente del lugar, que personas se sientan cuando están junto a ti, que comparten tu energía, de que les alegras el día nada más con verte, de que llegas a un lugar y como que levantas la vibra del lugar. Está todo eso. Para algunos de ustedes esto podría conectarte también con personas que están vibrando en esa energía y que te hacen sentir de esa manera a ti, lo que podría indicarte de que podrías estar recibiendo algún tipo de práctica holística de sanación o de alineación de chakras, podrías estar haciendo algún tipo de terapia de Reiki para complementar algo que estés manejando. Recuerda siempre con respecto a salud física y mental atenderse con profesionales. Algunos de ustedes incluso podrías estar pensando hasta en tomar algún tipo de curso o clase para manejar algún tipo de práctica de sanación cuántica, pránica, Reiki. Todo eso te está marcando muy favorable para ti. ¿Cuál es la energía que vas a tener durante el mes de junio? Vamos a ver. Durante el mes de junio tienes la carta de viajando. Es un mes en donde hay altas probabilidades de realizar viajes. Estos viajes, si bien es cierto, pueden ser internos también. Me viene a la mente algo de hipnosis, ya sea que tú vayas a estar practicando hipnosis, que vayas a tomar un curso o clase de cómo hacer hipnosis, o que te vayan a estar haciendo algún tipo de hipnosis a ti. ¿Hay alguna de esas energías para ti fuertemente? Sí, puede ser interno este viaje, principalmente porque tiene la carta de energía de sanación. Pero para otros este viaje puede ser que te vas a las Amazonas, puede ser que te vas a algún país en particular, a Costa Rica, te vas a las Amazonas, te vas a Brasil, te vas a Ecuador, te vas a algún país, te vas a Colombia, donde hagan algún tipo de ritual, ceremonia, algún tipo de conexión, ¿sabes?, con tu yo superior. Puedes irte al Tíbet, a la India, ¿sabes? ¿Cómo conectas con eso? Hay esa probabilidad.
De lo contrario, si tú dices, nada, muy bonito todo, pero yo no estoy como que en esas ondas, esto podría estarte indicando pues un viaje que podrías estar haciendo como por buscando algún tipo de aventura, o incluso me viene a la mente y te lo voy a decir, algún tipo de viaje por situación de salud, como que te vas a atender X cosa en X país donde son expertos en esa situación en particular que podrías usted estar pasando a una persona muy cercana a su vida. Bien, vamos a ver. Recuerda dejar tus corazoncitos, dejar tus likes, ayúdame compartiendo este video para que lleguen muchas más personas y puedan recibir esta energía. Compártaselo a alguna persona también que conozcas de este signo que esté pasando por esta situación. En junio tenemos también que va a ser un mes en donde vas a vencer dificultades, vas a vencer tus demonios, vas a vencer esas situaciones que te están quitando el sueño. Entonces tú sales victoriosa, sales victorioso de algo que ocupa tu mente. Esto podría ser situaciones de salud, como también podría ser situaciones en general que te están creando ansiedad. Entonces junio es un mes donde vences ansiedades, en donde logras superar una gran dificultad en tu vida. Y esto lo manejo más que todo para ti, Aries, como una situación interna, como una situación de tu ser, de tu crecimiento. ¿Qué más tenemos también? Mira, en todas estas cartas hasta el momento, estas dos cartas pues, estás levantando las manos con una espada en señal de que has triunfado. Y con esta energía aquí tú estás venciendo sobre enemigos. Y tienes dos referencias. Aquí está este dragón tratando de atacarte. Tú estás firme diciendo, epa, que tú no vienes a atacar. Y acá una vez más, venciendo sobre enemigos. Junio es un mes de alto triunfo y alto vencimiento sobre dificultades y enemigos para ti. Con eso te están... También, ¿sabes? Para algunos de ustedes esto podría ser una situación, ese enemigo podría denominarse una situación de salud que logras vencer. Tú o una persona cercana a tu vida, pero muy, muy cercana. Esto no es que el vecino que vive 2 cuadras allá abajo pasó por una situación. No, esto es usted o una persona muy cercana a usted, tipo hijos, nietos, sobrinos, ¿sabes? Hermanos, bien, padres, bien cercanos, abuelos, o sea, cercanos. ¿Qué más tenemos para este mes de junio? Oye, mira, se te volteó solita esta carta. La carta de la templanza. Esto es una energía de paciencia. Esto te está hablando de que tu espera va a valer la pena. Pero te voy a decir que apenas vi esa carta, y es como yo las interpreto, lo primero que vino a mi mente fue la imagen de un ángel. Lo que me indica de que este es un mes en donde te vas a sentir protegido por ángeles divinos o por ángeles aquí en la tierra. Y este mes entonces vas a sentir toda esa energía de apoyo, de que puedes conquistar lo que sea. ¿Sabes? Esa seguridad que te da estar teniendo a alguien a tu lado que te protege y te defiende, que algunas veces el sentir esa seguridad te permite como dar ciertos pasos, decir ciertas cosas que si no sintieras esa protección no lo harías. Esa es la energía que siento y esa protección que viene es de Dios, es del universo. Bien. Me mantienes al tanto de cómo se dan estas cosas en los comentarios. Y el mensaje divino para ti es que este es un mes en donde no necesitas por qué preocuparte. Todas las preocupaciones van a ser eliminadas de tu vida. La pregunta de sí o no, ya sabes cómo es la dinámica. Piensa en una pregunta de sí o no, ya sabes lo que ellos te pueden responder. Tenemos reconsidéralo. Hay que reconsiderar las cosas. Me mantienes al tanto de cómo se dan estos 3 meses que vienen para ti. Pues el final de abril, mayo y junio te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!